vamos a continuar en ese mismo tono. Él hablaba de la inspiración, la palabra de Dios, la Biblia fue escrita de dos maneras, inspirada y revelada. Y el mismo Espíritu que la reveló sigue revelando hoy. Porque ¿quién le dijo a él que hablara de lo mismo que yo voy a hablar? El Espíritu es uno mismo. Abran su Biblia en un versículo que prácticamente todos lo conocen, San Juan 5:39. El tiempo avanza y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta lectura vamos a ver un impronto, un mandato, no una opción, no una sugerencia. Y la palabra de Dios dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Amado Dios, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que ellas son vivas y eficaces. Gracias, Señor, porque ellas son fuente de aguas vivas en cada uno de nosotros. Ellas nos fortalecen, nos levantan, nos restauran. Y por medio de tu palabra, Señor, tú nos guías hacia el camino de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como les decía, vamos a tener ahora un fascinante recorrido de no más de 15 minutos desde Génesis hasta Apocalipsis. Si le fueras a bosquejar lo que vamos a hablar de las dos grandes divisiones, de sus subdivisiones, y por falta de tiempo van a haber muchas cosas que no van a alcanzar el tiempo. Pero todos sabemos que la Biblia se divide en dos, tiene dos grandes divisiones, y sabemos que tiene esas divisiones están marcadas por un AC y por un DC. Los americanos, que aquí hay muchos que no comprenden ese AC. Ese AC significa antes de Cristo y DC después de Cristo. Sabemos que la historia, nuestra historia, se dividió en dos. Miren qué grande fue la venida, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dividió la historia. Vamos a hablar también el por qué ese antes y después. Antes de Cristo, la cuenta era regresiva. Por eso nosotros vamos a ver que Génesis, Éxodo, Levítico y Número se escribieron los dos, son autoría de Moisés. Lo conocemos como ley o Pentateuco, la Torá para los hebreos, y fueron escritos en el 1450 a 1410 antes de Cristo. Esos cuatro libros. El quinto, que es Deuteronomio, se escribió de 1410 a 1395. Por eso ven que vamos bajando. ¿Por qué la cuenta regresiva? Porque había una hora, un día señalado en que nuestro Redentor iba a ser encarnado como hombre en la tierra. La cuenta era regresiva. ¿Y por qué la hora en nuestro tiempo, en el DC, después de Cristo, es ascendente? Porque no sabemos la hora ni el día en que Él ha de regresar por su pueblo. El Señor es sabio, sabio, sabio. Nosotros le servimos a un Dios grande, maravilloso y que es sabio. Y si nos metemos en la Escritura, nos vamos a dar cuenta que también nosotros vamos a ser sabios. Dice un versículo de la Biblia que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Porque nosotros no hemos dormido en los laureles, con lo que decía nuestro hermano Nomar, en la palabra de Dios. Todo lo que podamos decir de la palabra de Dios siempre será pequeño, siempre será corto, siempre nos quedaremos cortos ante nuestro razonamiento humano. Decía que Génesis se escribió entre 1450 y 1410. Génesis todos sabemos que significa principio y conocemos todo lo que pasó allí. Comienzo, principio. Sabemos que los primeros 12 capítulos se refieren, son antidiluvianos y postdiluvianos, y que en el capítulo 12 empieza la era patriarcal, donde viene Abraham hasta la cuarta generación, terminando con José en el capítulo 50. Éxodo significa salida y se define, una de las definiciones es que es la salida de un pueblo o grupo de personas emigrando de un lugar de la tierra a otro lugar, pero no con fines para regresar.
sino con fines de establecerse en ese lugar. Y nosotros vimos toda la maravilla, todo lo que Dios hizo, lo conocemos, todo lo que Dios hizo en Éxodo para sacar a su pueblo de la esclavitud, una promesa que ya le había hecho a su padre Abraham. Porque los judíos dicen nuestro padre Abraham, nosotros somos gentiles, y ese término, como padre de la fe, sí, pero no como mi padre Abraham. Padre uno solo, dijo Jesucristo, que a nadie llamemos padre, sino que padre es uno solo. Uno solo es nuestro padre. En Éxodo vimos todas las maravillas que Dios hizo, tantas que muchos enemigos de la palabra de Dios dicen que son fantasía. Parecen fantásticas, pero lo que conocemos a Dios y sabemos es Dios, que sigue abriendo mar rojo y sigue abriendo Jordán en nuestra vida todos los días. Sabemos que todas son verdades, porque nuestro Dios es grande, maravilloso. No le servimos a un Dios cualquiera. Tenemos el privilegio de conocer, de servirle al único Dios verdadero. Eso es grande y maravilloso. Cuando llegamos a Levítico lo conocemos como ley. Levítico es el libro de las leyes. En el libro de Levítico hay una ley muy importante en el capítulo 12, que es la que a mí más me llama la atención. Y es la ley sobre las mujeres después del parto. El Señor estableció que una mujer, cuando dé a luz un hijo varón, en el capítulo 12, como le dije, de Levítico, Él dice que cuando dé a luz de un hijo varón, 7 días será impura. Y al 8º día el niño será circuncidado. Eso era para los israelitas. Y luego de esa circuncisión, de esos 8º día, entonces la mujer tenía que durar 33 días. Lo que en mi país le llamaban en un tiempo en riesgos. Y sabemos cómo han aumentado en estos tiempos la muerte materna y la muerte posparto. Muchachitas jovencitas en nuestro país se muriendo de 16, 17, 18 años. Porque no guardan esa ley establecida. En mi tiempo y en el tiempo de algunos de los que están aquí, sí se guardaban. Mis madres, que nosotros somos 6 hermanos, siempre que mi madre tenía un hijo, a uno de nosotros guardaba 40 días de riesgo. Y eso fue establecido por Dios. Y todo el que guarda lo que dice esta palabra, perdura. Porque en esta palabra no hay nada que Dios nos pida que dejemos y que no hagamos que nos haga bien. Todo lo que nos pide que dejemos es porque nos hace daño. Aunque yo crea que me hace bien, Él me lo quiere quitar porque me hace daño. Luego tenemos a Número. Se llama Número porque tiene en el libro de Número, es el único libro en el que se hicieron dos censos. 2 censos se hicieron allí. Pero también la hermana Máxima, estábamos orando y ella oraba por el pecado de rebeldía. El Señor castigó la rebeldía y dice en Número que como pecado de adivinación es la rebeldía delante de nuestro Dios. En el capítulo 3, en los versículos 16 y 17, 2 hijos de Aarón se rebelaron y ofrecieron incienso que Dios no le pidió. Y Dios lo mató, lo quemó, porque se rebelaron. En el capítulo 16, entonces tenemos la historia de Coré, Datán y Abirán, que se rebelaron contra su comandante en jefe, que eran Moisés y Aarón. Y sabemos lo que le pasó. La tierra se abrió, se lo tragó, y es la única vez que se registra en la Biblia que una persona baja vivo al Seol con toda su familia. Él logró reunir 250 varones para que lo siguieran. Esos 250 más su familia, todos perecieron igualmente, porque se rebelaron contra los líderes que Jehová había establecido. Hay que tener mucha cuenta con eso. Nuestra hermana también estábamos clamando, orando, intercediendo. Por eso, por la rebelión, por los desacuerdos, eso no debe de existir en nuestro vocabulario. Luego tenemos a Deuteronomio. Deuteronomio significa repaso. En Deuteronomio Moisés le hace un recuento desde el principio de Éxodo hasta final de Deuteronomio de todos los milagros, de todos los prodigios que Dios hizo. Pero Deuteronomio se escribió, como ya le dije, en los años de 1410 a 1395. Luego de Deuteronomio está Josué. Josué se escribió de 1395 a 1350.
Luego de Josué está Jueces. Jueces, entre Josué y Jueces en la Escritura hay un espacio, como mismo lo hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 303 años. Jueces se escribe en el 1007 antes de Cristo. Si le restamos a 1350, a 1007 nos va a dar 303 años. Así fue escrito Jueces. Y así la Biblia, toda va con una secuencia, el Antiguo Testamento descendiente hasta llegar a la hora cero, la hora del advenimiento de nuestro Señor. Más adelante entonces podemos ver, ya le dije que tiene dos divisiones, Antiguo y Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento tiene 4 divisiones y esas 4 divisiones también tienen subdivisiones. Tiene ley, poesía, historia y profecía. ¿Cuál de esta división tiene 2 divisiones? La profecía, que está dividida en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores sabemos que están encabezados por Samuel, Ezequiel, Isaías, Jeremías y Daniel. Los profetas menores están encabezados por Nehemías, Oseas, Esdras, Habacuc, Zacarías, Malaquías, Amós, Abdías. Pero la antigua versión de los 70, la Septuaginta, es la que hace esta división y esta clasificación de profetas mayores y menores. Personalmente no estoy muy de acuerdo con el término de menores, porque aunque le digan menores, para mí encierran palabras que son vivificantes para nuestra vida. ¿Qué más vivificante que lo que dice Miqueas 6:8? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Alguien tiene un traguito de agua que me pueda facilitar, por favor? Es que la jornada de trabajo fue larga y Amós 3:3, otra gran declaración. A mi amado pastor le encanta esa declaración. Amós 3:3 dice: ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Y son profetas menores. Pero qué grande esta palabra que dice Habacuc en el capítulo 3, versículos 17 y 16. Él dice que aunque la higuera no florezca, que aunque falte el producto de la tierra, aunque el olivo no dé su fruto, oiga bien, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dice Habacuc, con todo yo me gozaré en Jehová y me alegraré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Entonces, si juntamos todas esas declaraciones de los profetas menores, podemos decir que los profetas menores son como una pequeña bomba nuclear, pequeña pero que en su interior tiene un contenido poderoso, muy poderoso. Muy raramente hoy podemos escuchar un mensaje de estos profetas menores y muchas veces lo pasamos por alto. Son libros pequeños, porque así como tenemos Salmo con 150 capítulos, a Ezequiel con 66, Jeremías con 52 y Génesis con 50, también tenemos libros pequeños. La Biblia tiene 5 libros de un solo capítulo: Abdías, Filemón, Judas, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Así como tiene versículos grandes, largos, capítulo largo como el Salmo 119, también tiene capítulo pequeño como el Salmo 117. Son pequeñas cosas y vamos bajando y podemos llegar al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento sabemos que los primeros 4 libros se conocen como Evangelio. Y que los Evangelios hay 3 sinópticos, que son Marcos, Lucas y Juan. Mateo le escribió a los cristianos, a los hebreos, a su pueblo. Marcos le escribió a los gentiles. Lucas le escribió a los griegos. Y Juan escribió para los cristianos, pero también para los gentiles. Si vemos el Evangelio de Mateo, podemos ver que Mateo es el único que tiene una genealogía. ¿Por qué tiene esa genealogía? Porque fue escrito para su pueblo, para decirle que desde esa promesa que Dios le dio allá en el jardín del Edén, cómo viene desde Abraham la descendencia
hasta llegar a José, el padrastro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tiempo se ha terminado, hermano, pero con dos frases muy poderosas de la Biblia terminamos. ¿Por qué debemos leer la Biblia? La Biblia es manantial de vida. Otra razón por la que debemos leer la Biblia, porque todos en general tenemos preguntas. La Biblia tiene respuesta. Dios le bendiga.